Hola chicos, hoy vamos a estudiar el teorema de Tales. Hay muchas versiones de cómo sucedió esta historia. Aquí te voy a contar una de ellas. Hoy conoceremos cómo Tales de Mileto viajó a Egipto para aprender matemáticas hacia el año 600 a.C. Se dice que estando allí inventó un procedimiento para calcular la altura de la pirámide Keops por semejanza. Esto lo pudo hacer midiendo la sombra de esta y su bastón. La proporcionalidad entre la altura de la pirámide y la del bastón hacía posible calcular esta altura que él deseaba. Para hacer este cálculo, supuso que los rayos del sol coincidían paralelamente en la Tierra. Entonces, la sombra que generaba la pirámide y su altura formaban un triángulo rectángulo. Y la sombra que generaba el bastón con su altura formaban otro triángulo rectángulo. Estos dos triángulos rectángulos entonces son semejantes. Por tanto, pudo establecer la siguiente proporción para obtener la altura. Dijo, bueno, entonces la altura de la pirámide sobre la sombra que proyecta la pirámide es igual a la altura del bastón sobre la sombra que proyecta el bastón. Y de ahí, conociendo tres de las variables, despejó el valor de la altura de la pirámide, pasando a dividir este término y multiplicando estos dos. Muy bien. A partir de este teorema, de este ejercicio, se arma el teorema fundamental de semejanza. Este teorema trata sobre los segmentos proporcionales, que son determinados por rectas paralelas. Dice que al cortar los lados de un ángulo cualquiera por dos paralelas, los segmentos de los lados del ángulo determinados por las paralelas son proporcionales. Se pueden dar cualquiera de los siguientes tres casos. Entonces puede ocurrir que la distancia entre A y B sobre B y D sea igual a la distancia entre A y C sobre CE. ¿Cuál es la idea acá? Que yo puedo calcular una de estas cuatro distancias teniendo tres de ellas. Entonces la idea es despejar o aprovechar las proporciones para poder encontrar valores que nos hagan falta. Lo mismo ocurre en la segunda y en la tercera. Acá en la tercera puedo utilizar la primera y la segunda, o la primera y la tercera, o la segunda y la tercera, dependiendo de lo que necesiten. Siempre debo tomar aquellas razones donde tenga tres de las cuatro razones. Solamente me falta, de las cuatro variables, solamente me falte una por encontrar. Por ejemplo, si las rectas BC y DE son paralelas, determina el valor de X para la siguiente figura. Bien, entonces veamos, recordemos el teorema como nos lo plantearon. Observemos que me están preguntando la distancia entre A y B, pero tengo la distancia entre B y D, tengo la distancia entre A y C y tengo la distancia entre C y E. Luego podría estar utilizando la primera comparación de razones. Entonces, si tomo que AB no lo conozco, pero sí conozco BD, AC y CE. Vamos a reemplazar y me quedaría X, que es el término que estoy buscando, o el valor que estoy buscando, sobre 8 igual a 20 sobre 10. Despejo el valor de la X, 20 dividido entre
10 me da 2 y este 8 que está dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicar. De esta manera x es igual a 16. Luego la respuesta es x mide 16 unidades. Ejemplo 2. Si BC, paralela a DE y AD mide 16 unidades, AE mide 24 y AB mide 2, determina el valor de la recta AC en la siguiente figura. Entonces observen que me están dando la distancia entre A y D mide 16 unidades, la distancia entre A y B mide 2 unidades, la distancia entre A y C mide 26 unidades, pero me están preguntando la recta AC cuánto mide. Bien, entonces nuevamente recuerdo el teorema y en este caso podría estar utilizando la segunda comparación. ¿Por qué? ¿Tengo AD? Sí. ¿Tengo AB? También. ¿Tengo AE? Sí, pero me falta AC. Muy bien, entonces tomamos y reemplazamos. Esto es 16 sobre 2 y 24. Ok, acá es 24, no 26. 24 sobre x. Este valor de x es el que estoy buscando. Entonces, 16 dividido entre 2 me da 8 y la x que estaba dividiendo acá la pasé a multiplicar. Entonces me queda 8x igual a 24. Pero recuerden que lo que estamos buscando es el valor de la x. Por lo tanto, ahora 8 lo vamos a pasar acá a dividir. Entonces me queda que x es igual a 24 dividido entre 8, que esto es 3. Luego la respuesta sería, la medida de x es 3 unidades. Este mismo teorema se aplica a paralelas que cortan las extensiones de los lados más allá del vértice. Es decir, cuando se prolongan. Bien, veamos un ejemplo. Determina el valor de x para que L1 y L2 sean paralelas. Bien, entonces, ojo, acá vamos a tomar 8 es el primer segmento desde el vértice hasta la paralela 1. Bien, y 8 más 12 es el segundo segmento desde el vértice hasta la paralela 2. Vamos a tomar estos dos valores. ¿Sí? La proporción sería segmento 1 sobre segmento 2 es igual a la paralela 1 sobre la paralela 2. Conocemos el valor del segmento 1, el valor del segmento 2 y el valor de la paralela 1. Bien, entonces tenemos 8 sobre 20 es igual a 4 sobre x. X es el valor que estamos buscando. Entonces, 8x, este x que está dividiendo pasó al otro lado a multiplicar y este 20 también pasa a multiplicar 4. Y ahí nos resulta 8x igual a 80. Se fueron los denominadores, pero ahora necesitamos que este 8 pase a dividir. Y ahí nos resulta que la x es igual a 10. Y tenemos que x mide entonces 10 unidades. Teorema general de tales. Acá se extiende este teorema ya no a 2 paralelas, sino a 3 paralelas. Entonces simplemente para que nos sirva un poquito más y poder hacer muchísimas más comparaciones. Veamos un ejemplo. Nos dan 3 rectas y nos piden calcular los valores de A y B. Si se sabe que A más B mide 15. Entonces observen, me dan la distancia entre A y C, me dan la distancia entre C y E. Ojo, estos valores de A, B, C, D, E y F no venían dentro de la figura, pero teniendo en cuenta que cuando nos dan el teorema
fíjense que nos dan esos puntos como referencia para calcular las proporciones o para plantearlas. Entonces es más fácil que nosotros hagamos la representación así. Entonces ya sabemos que la distancia entre A y C mide 2 y que la distancia entre C y E mide 8, y también sabemos que el valor entre A y A más B, es decir, la distancia entre B y F, es igual a 15. Bien, entonces lo que necesitamos es mirar cuál de estas razones me permite. Entonces observen, 10, 8 más 2, es decir, AE, ¿cierto? ¿Cuál tomaríamos? La última, sobre CE, que vale 8. Esta es CE, que vale 8. Entonces estamos tomando esta proporción. Igual a BF, ¿sí? La total, que fue lo que nos dieron, que equivale a 15, sobre B, que es la que estoy buscando, que equivale a la variable que debemos encontrar. Entonces fíjense que es la única que queda como valor buscado. Entonces para resolver, ¿qué es lo que hago? Este B que está multiplicando pasa al otro lado, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo mismo el 8 está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar, y siendo así se destruyen, se eliminan las fracciones. Entonces ya me queda 10b igual a 120. De ahí el 10 que está multiplicando la b pasa a dividir, entonces 120 dividido entre 10 nos da simplemente 12. Ya tenemos el valor de b, pero nos falta encontrar el valor de a. Pero acá nos dicen que a más b mide 15, entonces aprovecho esta expresión, igualo y reemplazo el valor de b. Entonces b vale 12 y despejo a 15, este 12 queda sumando pero pasa al otro lado a restar, y de ahí deduzco que a es igual a 3. Entonces ya tenemos b vale 12 y a vale 3, y era lo que estábamos buscando. Muy bien, veamos otra aplicación. Dice: Nicolás mide 1,50 metros de altura y se encuentra a 1,20 metros de un poste que tiene encendida su luminaria a 3 metros del suelo. ¿Cuál es el largo de la sombra que proyecta Nicolás? Gráficamente esta sería la figura. Acá está la lámpara que nos están diciendo que mide 3 metros. La luz que proyecta, ¿sí? Acá está Nicolás, que mide 1,50. Bien. Entonces, ¿cuál es el largo de la sombra que proyecta Nicolás? No sabemos cuánta sombra proyecta Nicolás, pero sí sabemos que la luminaria proyecta una sombra de 1,20 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Expresar esta situación por medio de un triángulo rectángulo. Acá la tenemos, y ahora vamos a aplicar el teorema de Tales. Observen que tomamos acá la sombra de Nicolás sobre la sombra que proyecta el poste, que sería x más 1,20. ¿Sí? Es igual a la altura de Nicolás, o a la estatura de Nicolás sobre la altura del poste. Ojo que aquí la x está tanto en el numerador como el denominador, entonces hay un poquitico más de complejidad, pero no es nada del otro mundo. Vamos a hacerlo despacio. Muy bien, primero vamos a intentar quitar los denominadores. Entonces observen que este 3 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar, de ahí resultó el 3x. Y ahora 1,5 pasa a multiplicar, ojo que acá colocamos un paréntesis, con toda la expresión que aparece en el denominador, x más 1,2. Bien,
Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es a resolver este producto, ¿sí? Entonces 1,5 por x da 1,5x distributiva con respecto a la suma, ¿cierto? Y 1,5 por 1,2 que equivale a 1,8. Mire que ya desapareció el paréntesis. Ahora pasamos las x al lado izquierdo, entonces tengo 3x y le voy a pasar este 1,5x, entonces va a pasar con signo contrario. De ahí se restan, de ahí resulta el 1,5x. Muy bien, 1,8 quedó quietico. Ahora recuerden que lo que necesito es x, entonces este 1,5 pasa a dividir a 1,8. Entonces x es igual a 1,2. ¿Qué quiere decir entonces? Que el largo de la sombra que proyecta el señor Nicolás es de 1,20 metros. Muy bien, chicos, y esto es todo por hoy. Espero que este video les sirva para complementar el estudio del teorema de Tales de Mileto. Nos encontramos en una próxima oportunidad.